Pero si acaso no miras a alguno de tus hermanos en este día, toma el tiempo y da una hablada, ¿verdad? A ellos, dile, ¿sabes que con esto es algo que tú y yo vamos a estar viendo? Ya estamos llegando a la última parte, vamos a terminar esta parte de Hebreos, capítulo 12, y después estaremos llegando a Hebreos, capítulo 13, la última, podríamos decir, como una conclusión, ¿verdad? Final de todo lo que ha sido este capítulo de Hebreos. Pero en Hebreos habla muy importante, ¿verdad? Que tengamos un amor fraternal. Y la palabra en Hebreos 13 nos muestra que debe de haber un amor fraternal en nuestras vidas. Y sabes que cuando tú y yo mostramos ese amor fraternal, es cuando verdaderamente podemos reflejar qué es lo que verdaderamente hay dentro de nuestras vidas y de nuestros corazones. Es de amar a nuestro prójimo. Di conmigo, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sabes que ese es un mandato que el Padre estableció en su palabra para que tú y yo guardemos, pero que también lo hagamos y lo pongamos por obra. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 12. Rápidamente nada más vamos a Hebreos para hacer un recuento de la semana pasada. Si podemos hacer un recuento rápidamente ahí en el libro de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 12, vamos a versículo 7, Hebreos capítulo 12, versículo 7. Vemos entonces rápidamente en Hebreos capítulo 12, versículo 7, dice, soporten entonces la disciplina, porque Elohim nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Amén. Y vemos claramente que como la palabra dice que la disciplina es para los hijos. Yo decía la semana pasada, la disciplina es para aplicarla a los hijos y no para aplicarla a los padres. A veces se quieren cambiar los roles y lo decía de esta manera, pero la disciplina es para darla y para enseñarla a los hijos, porque dice la palabra, dice que la disciplina es buena. ¿Por qué es que la disciplina es buena? ¿Sabes que es para nuestra corrección? Dice la palabra, es para nuestra corrección que sufrimos, para nuestra disciplina, para nuestra instrucción que soportamos, para que podamos sobrellevar las adversidades de la vida. ¿Sabes que la única manera en que tú y yo vamos a poder llevar las adversidades de esta vida o las cosas que sobrevienen es de tener esta fuerza de soportar? ¿Y sabes cómo se logra? Cuando tenemos disciplina sobre nuestras vidas. Cuando hay una disciplina que el Padre nos da, hay esa fuerza de poder soportar de lo que se necesita, de lo que se implica, de sufrir los dolores, las tribulaciones que son imprescindibles en la vida de un creyente. Todos sabemos que las adversidades y a veces las aflicciones o tribulaciones o las luchas que vienen sobre nosotros. ¿Cuántos somos creyentes? Amén. Sabes que las luchas no hay cómo podamos brincar esta parte de ser disciplinados, porque la disciplina es para cada uno de nosotros. Es para que por medio de ella podemos cargar y de soportar todas estas cosas que vienen sobre nuestras vidas. Porque dice que el quebrantamiento, ¿cuántos sabemos que el quebrantamiento es bueno? El quebrantamiento es bueno porque es en medio de ese quebrantamiento donde podemos acercarnos delante de la presencia del Padre, y es por medio de ese quebrantamiento que Yahweh trata con nuestras vidas. Sabes que a veces la persona o el ego de la persona o el yo de la persona es tan alto que a veces resiste a los tratos de Yahweh. Pero sabes que la disciplina es precisamente para ello, para que en medio de la disciplina podamos ser quebrantados y podamos ser moldeados cada uno de nosotros. Y sabes que el libro de Jeremías enfatiza esto. Creo que es Jeremías 15, 14, creo que es Jeremías 15, cuando habla a Yahweh Jeremías y le dice, ves al alfarero, dice, así yo soy con mi pueblo. Dice, así como el alfarero, dice, forma y va formando la vasija, dice, y en el instante que yo quiero, dice, la derrumbo nuevamente. ¿Para qué es que Yahweh a veces nos quebranta? Para que cada uno de nosotros, ¿cuántos queremos ser usados? Si tú y yo queremos ser usados por el Padre, la manera en que Yahweh va a hacer es moldearnos. Y si la obra que Él está haciendo necesita ser tratada, sabes que a veces es necesario que Yahweh vuelva a comenzar con nosotros.
Y aquello que pasamos, ¿verdad? Nuevamente Yahweh vuelve a formarnos y ahí viene a veces otra vez el sufrimiento, las aflicciones. Y dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, es a través, yo lo leí, si quieres citarla ahí rápidamente, Hechos 14, versículo 22. Hechos 14, versículo 22. Dice, confirmando a las almas de los discípulos y pidiéndoles que permanecieran en la fe, diciéndoles, ¿cuántos somos de la fe? ¿Cuántos aquí somos de la fe? Amén. Fíjate, ¿a quién fue dado eso? Dice, y que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario entrar al reino de Elohim por medio de mucha aflicción. ¿Cuántos queremos entrar a su reino? Todos nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Dice la palabra en el libro de Hebreos que hay una meta que está por delante de cada uno de nosotros. Y vemos cómo el apóstol, pudiéramos decir, creemos que es el apóstol Pablo quien escribe estas palabras. Unos dicen que no fue, pero en sí creo con todo mi corazón por lo que está escrito en los últimos capítulos que hacía referencia de él, del apóstol Pablo. Y les empieza a hablar y les da ejemplos a todos ellos cómo debían de correr. Y vemos cómo Yeshua, yo te decía la semana pasada, Yeshua daba ejemplos al pueblo judío o a todos ellos, a los escribas y los fariseos, de una manera sobre la tierra, sobre la cosecha, sobre todo ello, porque eran agricultores. Pero vemos que el apóstol Pablo les habla muy diferentemente como lo hacía Yeshua en sus parábolas. Perdón. Vemos que el apóstol Pablo les empieza a hablar y les da ejemplos de carreras, de competencias y de todo ello, porque el pueblo griego eran muy dado a ello, eran de muchas competencias en los estadios, de hacer competiciones. Y dice el apóstol Pablo, les dice que es necesario que corramos esta carrera, pero hay un adversario. Siempre cuando hay una carrera, significa que hay un adversario o hay un oponente en contra de nosotros. Si vamos a correr una carrera y dice que corramos esta carrera para que ganemos ese premio, sabes que siempre estará ese oponente que estará al lado de nosotros. Y dice en Hebreos capítulo 12, dice, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con confianza esta prueba de destreza. Y dice que hay una prueba de destreza que está hacia adelante. Significa que no es una carrera, dile que está a tu lado, no es una carrera fácil. Siempre habrá obstáculos que quedarán de detener que tú llegues a esa meta. Y dice, es una prueba de destreza, pero corran de tal manera que puedan obtener el premio. Y sabes que nuestra confianza, dice, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en aquel, poner nuestros ojos en aquel que ha garantizado el premio para nuestras vidas, de que si tú y yo corremos esta prueba de destreza, que es esta vida, que a veces hay dificultades, hay tribulaciones, hay tantas cosas que pueden sobrevenir, pero dice, corramos, puestos nuestros ojos en aquel que ha garantizado un premio para nuestras vidas. Que pase lo que pase en esta vida, suceda lo que suceda, cuántas veces sean las que tú y yo tengamos a veces que caer, no importa cuántas veces, pero corramos, porque nuestros ojos están puestos en aquel que ha garantizado el premio, en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe de cada uno de nosotros. Dice, puestos nuestros ojos en él. Y dice que hay una carrera que está hacia delante de nosotros, es que es una prueba de destreza. Y dice la palabra que es necesario poder entrar al reino de Elohim por muchas dificultades o adversidades que a veces vienen. Hay gente que a veces viene en los caminos de Yahweh porque piensa que el caminar, o simplemente por estar en los caminos de Él, no habrá pruebas y no habrá aflicciones. Y eso es algo erróneo, porque dice la palabra que habrá adversidades, pero que confiemos, porque en medio de todas ellas dice que el Yahweh nos librará. ¿Cuántos entendemos eso? Es buena la disciplina, ¿cuántos entendemos? La disciplina es para que podamos soportar a veces las adversidades, es para tener esa fuerza de poder seguir adelante. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice, soporten la disciplina porque Elohim los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Porque si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, son ustedes bastardos y no hijos.
Pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos. Dice la palabra, versículo 8, dice, porque si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, yo quiero que mires, todos nosotros no estamos exentos de ser corregidos. Siempre habrá corrección, o nadie, mejor dicho, estará fuera de la corrección y la disciplina. ¿Cuántos entendemos eso? En su tiempo todos fuimos corregidos. Nadie está exento y nadie está fuera de la disciplina de nuestro Padre. Dice, con la cual, dice, cada quien es corregido, son ustedes bastardos y no hijos. Versículo 9 dice, pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, ¿sabes que nos disciplina para ser partícipes? Fíjate lo que dice el versículo 10, dice, ¿cuánta más razón pues debemos nosotros sujetarnos al Padre de los Espíritus para ser salvos? Dice, porque ellos nos disciplinaban por un breve tiempo, como a ellos les parecía bien, pero Elohim nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie le podrá ver. Es la disciplina. Podemos ver entonces que la disciplina es buena. Si somos hijos, ¿cuántos somos hijos? Yo decía hace rato. Si somos hijos, la disciplina es para nosotros. Dice Proverbios, fíjate, vamos a Proverbios 6, versículo 23. Fíjate, porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz. Senda de vida es la amonestación y la disciplina. ¿Qué podemos entender entonces? En otras palabras, el camino o la senda de vida es la reprensión y la corrección. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra que Yeshua vino a darnos vida y vino a darnos vida y vida en abundancia. Y dice la palabra que el camino de la vida es el camino de la reprensión y de la corrección. Cuando tú y yo aprendemos a ser disciplinados, es bueno, porque somos hijos y tendremos esa corrección y esa amonestación de que podemos ser hijos. Dice Romanos, vamos a Efesios capítulo 2. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, dice que fuimos creados, ¿para qué? Para buenas obras. Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos creación suya, creados por medio de Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo decía la semana pasada, el hijo disciplinado es un hijo obediente. ¿Cuántos entendemos eso? Un hijo que es disciplinado es un hijo obediente. El hijo obediente es el que puede llevar adelante lo que papá o mamá le pide o lo que el padre le pide. Y un hijo desobediente no puede lograr lo que se le pide, porque vendrá o en ese camino se desviará. ¿Cuántos hemos visto? ¿Sabes que el camino, la instrucción que Yahweh tiene para cada uno de nosotros, Yahweh nos disciplina para que una vez siendo disciplinados podamos ser capaces de hacer la voluntad de nuestro Padre? Es por medio de la disciplina que se logra eso. Es por medio de la disciplina que se logra tener hijos buenos, hijos obedientes. Cuando no hay disciplina, difícilmente tendrá una corrección y tendrá una disciplina, y eso lo llevará a tener conflictos en la vida, a no ser obediente a veces a lo que se le pide. Por eso la disciplina forma. Es por eso que la disciplina formó al pueblo de Israel estando en el desierto. Muchas veces se dicen que Yahweh les puso, hay gente que a veces piensa que Yahweh puso mandamientos y ordenanzas al pueblo de Yahweh, porque era un pueblo, era la carga que debían llevar por ser desobedientes. Pero fue por el amor, por la gracia y por la misericordia de Yahweh que el Padre permitió que ellos tuvieran ordenanzas y estatutos para que aprendieran a conducirse en esta vida y pudieran ser bendecidos. Porque Yahweh no puede, ¿cuántos sabemos que Yahweh no puede violar lo que una vez establece como una verdad? Dice la palabra que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Yahweh da como una instrucción, dice Deuteronomio capítulo 28, dice, si obedeces atentamente la voz de Yahweh tu Elohim,
Dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Fíjate, me llama mucho la atención que dice, te vendrán y te alcanzarán. No dice que tienes que ir tras ellas. Dice que ellas te alcanzarán porque es algo que vendrá por añadidura. Porque Yahweh establece, si ustedes obedecen y son fiel a mi pacto, estas bendiciones automáticamente les vendrán y les sobrevendrán. Pero acontecerá que si no obedecen la voz de Yahweh Elohim, del versículo de Deuteronomio 28, del 15 en adelante, dice, todas estas maldiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Por qué? Porque Yahweh es malo. Yahweh no es malo. Dice la palabra que nuestra propia maldad nos castigará. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sabemos que de igual manera el pecado tiene consecuencias? Toda acción desencadena una reacción. Y eso es lo que Yahweh nos muestra, y esta palabra de Hebreos fue dada para nosotros, para que por medio de la instrucción podamos alcanzar las bendiciones que Yahweh tiene para nuestras vidas. Hay buenas obras para que tú y yo hagamos, pero no se pueden hacer sin obediencia. Nadie puede lograr o llevar a cabo buenas obras sin ser obediente. Para tener obediencia se requiere, di conmigo, disciplina. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Cuesta la disciplina formar a los hijos? Yo no los tengo aún. Pero yo había una persona que me decía, es que no me hace caso el niño y no me hace caso. Le digo, pues es que disciplinarlo no es fácil. Pero si te digo una cosa, si lo disciplinas ahorita, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Dice, es que no se deja. ¿Es difícil? Sí, cuesta. Pero dice, a su tiempo traerá frutos apacibles de justicia y de paz. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a brincar rápidamente para poder continuar. Hebreos, vamos a la parte de Hebreos ahí mismo donde estamos, pero Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro, como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros, puestos nuestros ojos ¿en quién? En Yeshua, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿cómo vamos a correr esta carrera? Con nuestros ojos puestos ¿en quién? En Yeshua, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el iniciador, Él es el consumador de esta confianza que tú y yo tenemos. Yeshua, sabemos, dice la palabra, que Él es el Aleph y el Tab. Él es el principio y el fin, dice la palabra en el griego, el alfa y el omega. Y el iniciador de todos nosotros, ¿cuántos somos Israel? Amén. Creyentes en Yeshua. Todos nosotros. A nosotros nos dice la palabra que no podemos quitar nuestros ojos en Yeshua, que Él es el autor y consumador. Al correr esta carrera a lo largo de la vida, siempre habrá adversidades y a veces, como dice la palabra, será una prueba de destreza. Pero no importa. ¿De qué manera la vamos a correr? Puestos nuestros ojos en aquel que ha garantizado el premio para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Y la palabra nos exhorta que podemos ver cómo, fíjate, vamos a primera de Juan. Entendemos entonces que un corredor, cuando va a correr, pone sus ojos en la meta, porque si quita los ojos de la meta, difícilmente logrará terminar la carrera. Y sabes que la palabra nos exhorta que aún en esta restauración, con todo lo que hay de estudiar, de ver y de aprender, y por más gozo que a veces podemos tener, por tanto gozo y alegría que puede haber en nuestras vidas, por nada de ello debemos de quitar nuestros ojos
en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes que hay veces que hay tanto gozo y tanta alegría que nos olvidamos de Él, de aquel que ha garantizado un premio para nuestras vidas? A veces hay tanto que aprender, estudiar, leer, tantas cosas, pero en medio de todo hay una exhortación para cada uno de nosotros, que en medio de cualquier cosa, en medio aún de la alegría y del gozo que pueda haber, del regocijo, del júbilo en nuestros corazones, nunca podemos quitar nuestros ojos o dejar de poner nuestros ojos en Él, que Él es el autor y consumador de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? De esta confianza que tú y yo tenemos. Y fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que está en Él. ¿Cuánto estamos en Él? Amén. Dice la palabra que si le tenemos a Él, le tenemos al Padre, porque ambos son uno, son ejad. Y dice la palabra que si estamos en Él, debemos andar tal y como Él anduvo, de caminar como Él anduvo, guardando. ¿Cómo anduvo Yeshua? Di conmigo, guardando los mandamientos de su Padre. Si Yeshua anduvo guardando los mandamientos de su Padre, ¿cómo debemos de andar y de caminar nosotros? Guardando los mandamientos de nuestro Padre, porque Él es nuestra meta. No podemos quitar nuestros ojos que están puestos en Él. Él es nuestra meta, nuestra cultura es ser tal y como Él era sobre esta tierra. Dice la palabra en Juan capítulo 1, dice que vamos rápidamente, Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Dice, y Él existía, y si por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. La vida estaba en Él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece, dicen las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Pero fíjate lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo ¿quién era? Era Elohim. Dice la palabra que el verbo se hizo carne, versículo 14. ¿Qué podemos entender entonces? Yeshua, dice la palabra que el verbo era con Elohim, que era la palabra de Elohim. ¿Cuál es la palabra de Elohim? Di conmigo, la Torah. La Torah, su justicia es vista en Yeshua. Eso lo podemos ver, quien es la palabra perfecta de Yahweh. Por eso siempre Yeshua se ponía como un modelo. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra que el verbo era con Elohim, y ese verbo, la palabra, la Torah de Elohim, se hizo carne. Podemos ver entonces que esa Torah, su justicia es vista en Yeshua. Y cuando tú y yo guardamos esa palabra y somos modelo, dice la palabra que Yeshua siempre se ponía como un modelo. ¿De qué? De la Torah, de la palabra de Yahweh. ¿Y quién es nuestro modelo de cada uno de nosotros? ¿Quién es? Yeshua. Fíjate, vamos a regresar a Hebreos 12. Dice la palabra, dice, por lo cual consideren cuánto padeció de parte de los pecadores que son enemigos de sí mismos, para que ustedes no desmayen ni su alma se debilite. En otras palabras, ¿qué dice la palabra? Tenemos que considerarlo a Él que soportó las adversidades, las enemistades, la oposición, la hostilidad. Hay gente que no puede soportar un poco de disciplina. Dice la palabra, consideren aquel que soportó todo. ¿Cuántos estamos entendiendo algo? Dice la palabra en Juan, primera de Juan, que debemos de andar tal y como Yeshua anduvo sobre esta tierra. Dice, por lo tanto, considérenlo a Él que soportó la adversidad, que soportó todas estas cosas. Si Yeshua soportó, ¿qué implica de nosotros? Soportar la disciplina. La disciplina es para nosotros. ¿Sabes que hay gente que no le gusta ser disciplinada? Hay gente que no le gusta la disciplina. Hay gente que a veces no puede decirle esto o lo otro. Yo creo que todos hemos conocido a alguien
Hay veces que si nada más le dices un poco y pones tantito el dedo en algo, la gente se molesta. Porque no le gusta ser disciplinada, pero la corrección, di conmigo, es para los hijos. Y si somos hijos, dile que está a tu lado, nos aguantamos. Amén. Soportamos, como diríamos a veces, ¿verdad? Tenemos que soportarlo. Dice segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 3. ¿Sabes que un hijo por ser disciplinado, y yo le decía la semana pasada, un hijo que es disciplinado, no dice a sus padres, porque me quieren disciplinar, porque me quieren instruir, ¿sabes una cosa, papá o mamá? Ya me voy de la casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Soportar y aguantar la disciplina que mamá y papá le da, porque sabe que es hijo. ¿Cuántos entendemos eso? Se podrá molestar el hijo y dice, ya no te quiero, ya no esto, ya no lo otro, pero nunca dice, ya me voy de mi casa y agarro mis cosas y ya me marcho porque nada más me quieres disciplinar, me quieres instruir y yo ya no. Porque se entiende y sabe y reconoce que es hijo. Y dice la palabra, 2 Timoteo capítulo 3, dice, pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes, ¿qué dice? A sus padres. ¿Sabes que esto nos exhorta a nosotros y de tener cuidado de que si nos consideramos como hijos, tenemos que dejar que el Padre nos discipline a cada uno de nosotros? Dice, porque en los últimos días habrá hombres amadores, jactanciosos y amadores de sí mismos. Y sabes que esto nos exhorta a cada uno de nosotros que si verdaderamente tú y yo nos consideramos hijos, tenemos que tener cuidado y dejar de que Yahweh discipline nuestras vidas de la manera en que Yahweh quiera tratarnos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sabemos que la disciplina para cada hijo es diferente? Amén. Vamos a regresar, Hebreos 4, capítulo 12, versículo 4. Dice, pues no se ha llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado. Los tratos de Yahweh han sido hasta el punto, yo te digo, de derramar sangre. Yo creo que no, ¿verdad? Fíjate, nuevamente dice, pues han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado. ¿Sabes que esta es una pregunta para cada uno de nosotros? Tanto así hemos tenido que aguantar la disciplina hasta el punto de tener que derramar sangre? No, ¿verdad? Y mira, dice, ¿ya han olvidado la instrucción que como a hijos se les dio? ¿Qué dice Proverbios? Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes a causa de su amonestación. ¿Sabes que esta es una exhortación a nuestras vidas? Dice, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes a causa de su amonestación. Dile que está a tu lado, no desmayemos en medio de la disciplina. ¿Sabes que hay cosas que nos suceden o que Yahweh permite en nuestras vidas, pero todo es con un propósito, porque Él nos ama, porque nos disciplina, porque somos hijos? Y si continuamos leyendo, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando seas amonestado por Él. Versículo 5. Porque Yahweh al que ama disciplina y azota a los hijos en quienes se complace. Imagínate nada más. Nuevamente dice, porque Yahweh al que ama disciplina, y significa que habrá azotes para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos corrige y porque nos ama, Yahweh nos disciplina. Y por eso yo te decía, hay cosas que vienen a veces a nuestras vidas, cosas que a veces no nos agradan,
cosas que a veces no nos gustan o cosas que a veces no son gratas para cada uno de nosotros, pero es por medio de ellas que Yahweh nos ama y para que para que podamos ser disciplinados. La disciplina es es por la disciplina que sufrimos. Versículo 7 dice, soporten entonces la disciplina. ¿Sabes que si tú y yo entramos a la congregación de Yahweh, cuántos entendemos que la congregación es iglesia, su quejilá, es el lugar donde tú y yo nos reunimos? Si tú y yo entramos delante de su iglesia, de su quejilá, por el simple hecho de ser hijos y de ser pertenecientes y de estar en pacto con Él, de pertenecer a su pueblo, hay una disciplina para cada uno de nosotros. Hay gente que a veces va a un lado, y eso te lo digo con mucho amor. Hay gente, bueno, tal vez aquí no tanto. Yo le decía en Matamoros, hay veces que hay iglesia en un lugar, y me comentaba a veces una persona, ¿verdad?, que está en una colonia, y dice, no, pastor, dice, es que hay una iglesia aquí, otra en otra cuadra y otra en otra. Y dice, está rodeada la iglesia, dice, la colonia, dice, de iglesias. Dice, pero, dice, yo noto algo. Le digo, ¿qué es lo que notas? Dice, pues ya conocen todas las congregaciones, dice, porque van de un lado y luego se van a la otra y luego ya están un tiempo en otra y van así y van de hasta el otro lado. Y le digo, ¿sabes por qué? Digo, porque a veces a la gente no le gusta la disciplina. Digo, ¿por qué a veces que la gente dice, es que ya no me gustó así, o ya no me gustó esto? O hay gente que no le gusta, dice, que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, calumniadores, blasfemos, desobedientes a los padres. Dice que tendrán comezón de oír. Y esa palabra de tener comezón de oír significa de querer hacer maestros para sí mismos, aquel que le agrada cómo le habla y que habla muy bien y que no hay disciplina y que no hay instrucción. Ay, sí se me gusta. Pero ya nada más empieza a haber un poco de disciplina y que tenemos que ser obedientes y que esto y que Yahweh o que el Padre tiene que disciplinarnos, ahí ya no me gustó. Porque ¿cuántos entendemos que la disciplina nos lleva a un cambio? La disciplina nos forza de alguna manera a tener que dirigir nuestras vidas en cierto camino para poder ser bendecidos. Y cuando no hay disciplina, a veces pensamos o la gente piensa que hay una libertad de poder hacer todas las cosas que le placen, todas las cosas que le son agradables, y que eso está bien. Dice, porque en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y hará maestros para sí mismos. Aquel que dice, a este me gusta cómo habla, porque no me disciplina, no me amonesta, no me exhorta, está bien. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice la palabra que si somos hijos hay una disciplina para cada uno de nosotros. Hay esa amonestación. Vamos a avanzar rápidamente. Estamos ahí, versículo 8, vamos a avanzar al versículo 9. Dice, pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, ¿cuánta más razón pues debemos nosotros sujetarnos al Padre de los Espíritus para ser salvos? Dice, fíjate lo que dice Ezequiel, o mejor rápidamente, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, ¿estamos ahí? Vamos a ver cómo la disciplina, o vamos a ver cómo la disciplina es para los hijos y es para nosotros. Y fíjate lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice. Dice, digo además que entre tanto el heredero es niño, no es diferencia, dice, de los esclavos, aunque sea amo de todos ellos, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Del mismo modo también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo. Pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo nacido de mujer y que estaba bajo la ley, bajo la Torah, dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Es la maldición de la Torah. Dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos,
Elohim envió el espíritu de su Hijo a sus corazones, el cual clama, Padre o Abba Padre. ¿Cuántos entendemos esto? Dice, cuando éramos niños, dice, cuando un niño, dice, no hay diferencia del esclavo, aunque sea heredero de todo, sino que está bajo tutores y mayordomos. Yo quiero que vayamos a entender qué es lo que es ser tutor, qué significan los tutores y qué significa los administradores. ¿Cuántos recordamos a la historia de Primera de Reyes, capítulo 1? ¿Qué habla Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 en adelante, del 9 en adelante? Israel, casa de Israel, esparcidos, abandonados. ¿Cuántos se recuerdan? Primera de Reyes, capítulo 9 al 11. Te lo dejo de tarea, apunta ahí. Nunca doy tarea, ¿verdad? Hoy sí. Primera de Reyes, capítulo del 9 al 11. Léelo en tu casa. Sí. Habla acerca del pueblo de Israel. Yahweh mandó a la casa de Israel para servir bajo sus opresores. ¿Quiénes eran los opresores? Di conmigo, los administradores. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Yahweh mandó a la casa de Israel bajo el pueblo asirio, bajo sus opresores, como medida disciplinaria para protegerlos y para que no fueran a ser borrados de la tierra como muchas culturas, imperios que desaparecieron sobre la faz de la tierra. Yo no sé cuántos buscan o cuántos a veces miramos que hay un sinfín de culturas que han dejado de existir sobre la tierra. Hay culturas que se borraron completamente de la faz de la tierra y hasta ahí llegó. Aunque eran una cultura, pudieron ser grandes y todo lo que tú quieras. Llegó el tiempo en el que no hubo nadie más quien les guiara bajo al mando de quien pudieran estar para poder sobrevivir. Se extinguieron de la faz de la tierra y Yahweh, como medida disciplinaria para que no fueran borrados, Yahweh permitió que su pueblo estuviera bajo esos tutores, bajo esos administradores, que el pueblo de Israel era como niño hasta el tiempo que dice la palabra, hasta el tiempo señalado. Y eso lo usó para disciplinar a su pueblo. ¿Sabes? Un pueblo que no tiene disciplina, un pueblo que no tiene dirección, es un pueblo que vive sin amo, sin padre. Y hay culturas que han desaparecido por no tener una guía o una dirección que poder seguir. Y eso se pierde, la cultura se pierde cuando no hay nadie quien vele por ese pueblo, por esa nación. Se perdieron muchas culturas. Entonces el Padre dice, voy a usar la disciplina. Yahweh usó la disciplina para que nunca, dice Yahweh, para que nunca se te olvide que eres hijo y que tienes un Padre que te ama y por eso te disciplina. Yahweh permitió que el pueblo de Israel fuera bajo sus opresores, fuera bajo ese cautiverio que Yahweh les había dado por 70 años al pueblo al pueblo judío, al pueblo de Israel en la casa de los asirios. Era un pueblo tan perverso que tenía cosas de tortura terribles como nunca se había visto antes. Y eran los opresores, pero Yahweh permitió que aunque ese pueblo, dice la palabra que dice, aunque el niño es heredero de todo, Yahweh les había dicho? Ustedes serán mi especial tesoro, serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Mas sin embargo tendrán que estar de alguna manera, ser disciplinados para que al tiempo señalado pueda venir el Mesías sobre sus vidas. Dice la palabra, dice, se llegará el día, dice, cuando me buscarán con toda su alma y con todo su corazón, dice, y yo me dejaré ser hallado por vosotros. ¿Para qué sirve la disciplina? Sabes que cuando a un niño se le disciplina, yo tengo un sobrino que a veces anda tremendamente y anda vuelto, podríamos decir, loquito. No hace caso a nadie y quiere hacer
Y hay veces que le digo, estate quieto, y esto y lo otro. Y nada más no hace caso, ya sé cómo lo tengo que disciplinar. Voy y lo tomo y le llamo la atención y le digo, ¿sabes una cosa? Te vas a quedar aquí y de aquí no te mueves. Y te voy a dejar 3 minutos. Tiene 3 años, le digo, 3 minutos te vas a quedar ahí. Y de ahí no te vas a mover. Y se mueve y lo pongo. Llega el tiempo hasta que yo te digo, se pone rojo, rojo y llora y llora y llora. Y voltea para todos lados y les habla a todos para ver. Y yo me les quedo viendo a todos, ¿verdad? Nadie se le va a acercar, como quien dice, ¿verdad? Y llora y llora. Y después le digo, ¿sabes por qué te castigué? Porque no me hiciste caso, hiciste mal. Pero tú sabes que tu tío te ama y te quiere mucho. ¿Cómo se dice? Perdón. Y ya sabe que me tiene que dar un abrazo y un beso. Y vuelve otra vez, ¿verdad? Y de repente yo creo que se le olvida que anduvo dando vueltas y que lo castigaron. Y le digo, Adrián, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? No, ya no. Y va y se sienta mejor, ¿verdad? Y se pone al lado mío. ¿Sabes qué fue lo mismo? La disciplina es para que en medio de todo, cuando Yahweh habló al pueblo de Israel y dijo, para eso es para que nunca se te olvide que eres hijo y que tienes un padre que te ama. Que cuando el niño, ¿qué es lo que dice? ¿Quieres otra vez? No, ahora sí ya aprendí. ¿Sabes qué es lo mismo lo que sucedió con el pueblo de Israel? Las 10 tribus se fueron, pero Yahweh no se olvidó de ellos. Yahweh dijo, son mías y van a ir con el pueblo asirio. Eran los más violentos, tenían los medios de torturas más terribles. Y así como se perdieron culturas, dijo Yahweh, y que no tienen quien los dirija, yo los voy a seguir dirigiendo. Un día van a regresar a mí, pero no quitaré mi vista de donde andan. Y voy a permitir cosas en su vida. Pero cuando ellos vean que yo estoy con ellos y contra ellos voltearán los ojos a mí y regresarán nuevamente como hijos. ¿Sabes que en medio de todo, Yahweh todo esto lo permitió? Que el pueblo fuera bajo sus opresores. De 2 maneras yo lo miro: para ser disciplinados y para que en medio de las aflicciones y de las tribulaciones su pueblo pudiera pararse y de decir, Padre, perdóname, ya aprendí, ahora quiero regresar nuevamente a tus caminos. La parábola del hijo pródigo, yo te decía la semana pasada, el hijo pródigo se marchó de su casa tal vez porque no quería la disciplina de su padre, pero llegó un momento en el que miró las adversidades de la vida, miró todo lo difícil, las luchas, las batallas que se tenía que enfrentar y dijo, mejor volveré a la casa de mi padre porque estaba mejor ahí. Dice la palabra, el libro de Jeremías, dice, mira, cuán amargo es haber abandonado a Yahweh tu Elohim. Dice, porque tu propia maldad, dice la palabra en Jeremías, dice, te castigarán. ¿Sabes que Yahweh a veces permite que tú y yo nos alejemos un poco? Pero en ese tiempo, cuando tú y yo nos alejamos, es un tiempo en el que nuevamente podemos voltear nuestras miradas. Y dice la palabra en el libro de Deuteronomio, dice, y serán desterrados y serán llevados y esparcidos entre las naciones, dice Deuteronomio, dice, pero en medio de ellas, dice, me buscarán y me clamarán con toda su alma y con todo su corazón. Y cuando eso suceda, que de su corazón me clamen y me busquen, dice Yahweh, yo me dejaré ser hallado por ustedes. ¿Sabes que todo eso Yahweh lo permitió como una medida disciplinaria para que su pueblo no se perdiera? Dice Ezequiel 20, y con eso quiero terminar. Ezequiel capítulo 20, Ezequiel 20 versículo 25. Fíjate que todo Ezequiel 20 habla acerca de Israel, de los que se esparcieron, de los que se separaron del pueblo. Se fueron porque rehusaron ponerse donde el Padre los había puesto. Yahweh los amó y dice Yahweh, no voy a quitar mi vista ni los voy a dejar. Y fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 20 versículo 25. Dice, yo pues, fíjate la palabra, dice, yo pues les di órdenes que no eran buenas y estatutos con los cuales no podrían vivir. Dice versículo 27, habla la casa de Israel. Y podemos seguir cómo sigue todo en adelante, todo el capítulo 20.
Pero vemos que dice la palabra, dice, yo les di estatutos y ordenanzas que no eran buenas, dice, con los cuales no podrían vivir. Y sabes que eso de la ley, cuando dice que les dio ordenanzas y leyes con las cuales no podrían vivir, sabes que eso no habla de la Torá, habla con las leyes, las instrucciones que las demás naciones tenían y que el pueblo de Israel no podía guardar. Eran de las otras cosas, de las leyes de las culturas, de la cultura pagana donde fueron. Y después Yahweh dice, debes de andar en él. Y dice, y estaban, dice la palabra, que tenían ídolos y todas estas cosas. Y en medio de su sufrimiento, vemos cómo Yahweh los disciplina. Es como el padre que dice a su hijo, ¿aprendiste la disciplina? ¿Qué era lo que Yahweh había dicho al pueblo de Israel? Dice, y no adoptarás las costumbres de las demás naciones, ni harás conforme ellos hacen. Y dice Yahweh, en medio de ello, dice Yahweh, yo les di disciplinas y ordenanzas que ustedes no podían guardar. Pero no eran las disciplinas de Yahweh, eran las disciplinas y los mandamientos que las demás culturas tenían, por los cuales el pueblo de Israel no podría vivir. Y al no poder vivir por ellos, ¿cuántos sabemos que la palabra dice, maldito todo hombre que no permanezca y haga todo lo que está escrito en este libro de la ley? ¿Por qué es que vinieron los sufrimientos al pueblo de Israel? Por no guardar los estatutos. Y dice Yahweh, yo les di ordenanzas que yo sabía que no podían guardarlas ni cumplirlas. Pero una vez cuando ustedes se den cuenta y cuando ustedes me busquen, dice la palabra, yo me dejaré ser hallado por ustedes. ¿Cuántos sabemos que la disciplina, y todavía no termino, la siguiente semana continúo en esto y enlazo, y con eso enlazamos ya el capítulo 13, pero ¿cuántos entendemos que la disciplina es buena? Que la disciplina es para enseñanza, es para instrucción, que es para nuestro fruto, para que tú y yo podamos dar frutos de justicia y de paz en nuestras vidas. Y vamos a ver algo en la siguiente semana, que por el tiempo no quiero entrar en ello, pero vemos cómo verdaderamente lo que el pueblo de Israel, la disciplina que Yahweh quería enseñar al pueblo de Israel, era para su propio beneficio. ¿Cuántos entendemos eso? Vemos cómo claramente en las historias, cuando Yahweh dijo al pueblo de Israel, dice, y voy a dejar que cuando Yahweh mandó al pueblo de Israel para que ellos fueran disciplinados, para cuando Yahweh les dio sus ordenanzas y los estatutos que Yahweh le había dado a su pueblo, dice la palabra, dice, y completamente sacarás a todos. Cuando Yahweh les había dado la tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, Yahweh les había dicho, y tendrán cuidado que tú estás conmigo. Amén. Y por el tiempo yo quiero que tú cierres los ojos y vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Padre, gracias que como hijos, Padre, tú nos tratas. Gracias que tenemos ordenanzas. Gracias que más que ayer, Señor, te necesito. Padre, y que hoy, entendemos que la disciplina es para nuestro beneficio, que es para nuestro bienestar, que es de justicia y de paz en nuestro Padre. Te necesito más que ayer. Padre, haznos entender de ti. Te necesito más que ayer. Mi espíritu y mi alma claman por más de tu amor y tu presencia, oh Dios. Te necesito más que ayer. Te necesito más que ayer. Mi espíritu